Pues es mesa de senadores el día de hoy, miércoles, y ya está el Dream Team aquí, todo reunido en esta mesa. Está mi querido Alejandro Armenta, senador de Morena. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Paco, a tu audiencia. Buenos días. Buenos días también, Miguel Ángel Mancera del PRD. Paco. Gracias, Miguel. Y Damián Cepeda del PAN. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Pues bueno, seguimos con la crisis del agua en todo el país y la verdad es que creo que esto va para peor. No estamos hablando de una zona de muy baja disponibilidad de agua, que es la Ciudad de México, en donde todavía no hemos tenido una crisis de estas características como la que hoy se presenta en Nuevo León, pero que la vamos a tener tarde o temprano, porque además creo que somos en parte corresponsables de ello los ciudadanos y somos muy irresponsables. ¿Cómo están las cosas, mi querido Alejandro? Bueno, el tema del agua es un tema que hay que analizar de fondo y hay que atender de fondo. El 40% de la población en el mundo no dispone de agua, el 40%. Y en México más de 15 millones de mexicanos no tienen acceso al agua. Es un tema que hay que atender. Yo en lo personal estoy presentando una iniciativa porque debemos de analizar de fondo no solamente la extracción, sino el aprovechamiento del agua residual. Tenemos que trabajar para el aprovechamiento del agua pluvial. Hemos dejado de hacer lo que en el pasado nuestros padres, abuelos, ocupaban cuando llovía, la captación de agua en las canaletas. Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla se pierde el 40% del agua en la red de distribución, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo. Claro. Y eso sin meternos al tema de concesiones, que esa es otra cuestión, pero de fondo hay que atender el tema y no hay que dejarlo al arbitrio de la autoridad. No puede ser un tema de un programa, se tiene que convertir en una política de Estado, claro, para atender el derecho fundamental a la vida, que está correlacionado con el derecho al acceso al agua. Miguel, ¿cuándo va a ser un problema ya en la Ciudad de México? Bueno, ya lo es, evidentemente, pero ¿cuándo va a ser un problema ya de dimensiones sociales, incluso muy importantes? Mira, se están haciendo diferentes esfuerzos y hay muchos proyectos que se están trabajando, incluso un proyecto muy importante del Gavilán, en donde precisamente estas aguas residuales tienen un tratamiento y tienen un retorno. Ese es un proyecto que está avanzando y que obviamente puede ser un respiro para una parte de consumo de la Ciudad de México en una de sus clasificaciones. Otro muy importante es esta cultura de la captación de agua de lluvia en zonas específicas. La Ciudad de México tiene lluvias diferenciadas y lo hemos visto. Alguien te puede llamar de la zona norte y decirte que está un chubasco y tú estar con el pleno sol. Sí. Entonces, el cambio climático está cobrando factura, no hay duda, pero tenemos que verlo en el presupuesto. Yo quiero ver en el presupuesto porque la inversión es de miles de millones para poder tener una infraestructura, lo que decía Alejandro, 40%, también la Ciudad de México más o menos en fugas es 40% lo que pierde de agua y por supuesto la infraestructura requiere muchísima inversión, es una inversión constante, se habla de cerca de 50,000 millones anuales para poder sostener en 20 años tener un cambio y empezar a notar un cambio en esta tarea. En 20 años, claro, con ese ritmo de inversión. También tú eres de una zona de la República en donde precisamente ese es uno de los grandes problemas. Sonora no es de excepción, por supuesto Nuevo León, las concesiones, el uso industrial del agua, ¿ese es parte del problema? Mira, a ver, yo sí creo que se tiene que revisar todo el uso, pero sí creo que tenemos que partir de datos reales y objetivos, porque yo escucho mucho en el mensaje del presidente, pues al estilo, ¿no? Queriendo poner un enemigo enfrente, ¿no? Y el enemigo que claramente ha escogido es la industria. Yo le pregunto, pues sin industria difícilmente vas a tener empleos. Claro que se tiene que cuidar el otorgamiento adecuado de las concesiones, pero sí quiero que tengamos claro los porcentajes de dónde está el agua. A ver, primero, más del 80% de la zona en México tiene un problema de sequía, de algún tipo de grado. No quiere decir que en ningún lado haya agua, pero un grado de sequía, 80%. Entonces es un problema ya grave en todo el país. Segundo, ¿cómo se usa el agua? 76% se va a uso agrícola y ganadero. 76%. Entonces, pues ahí hay mucho de la solución, ¿verdad? Que claro, tenemos que invertir en mejores técnicas de riego, en mejores uso y aprovechamiento para, por ejemplo, los canales revestidos y demás, y temas.
Segundo, 14% se va a consumo humano, digamos, y público. 5% a la industria y 5% a generación de electricidad. Entonces, pues, ¿cómo que el problema está en el 5%? Pues, del 100%. Evidentemente no. Yo, por supuesto que por mí que le quiten las concesiones mal otorgadas, pero no vas a resolver el problema ahí. Hay un problema de infraestructura que nos falta para captar el agua. Hay un problema de traspaso, uso, acueductos y demás. Hay un problema de falta de tratamiento y hay un problema de mal, digamos, uso o consumo excesivo por parte también de los ciudadanos, de nosotros, todos nosotros. Nos falta cultura de agua y de una buena administración, que es lo que hablaba ahorita mi compañero Alejandro. Entonces yo creo que un programa integral es lo que se requiere, pero sobre todo empezar por darle el grado de prioridad nacional, porque apenas hoy, qué bueno que hicieron eso en Nuevo León, faltan otras acciones, pero no le habían dado el grado de importancia. A ver, ¿qué tan importante va a haber sido si en 2018 tenías 32,000 millones de pesos de presupuesto en Conagua y lo bajaste a menos de 30,000 en los años? Lo acaban de volver a subir este año, dicen que le van a dar más. En agua potable, drenaje y alcantarillado, bajó 60% el presupuesto. ¿Dónde está la prioridad? Porque le necesitas meter dinero para poder invertir en acciones de infraestructura, plantas de tratamiento y, por supuesto, una mejor administración y atacar aquel mal uso en concesiones y demás. Dice además que el presidente ve como el enemigo la industria. ¿Es la industria y es el problema el 5%, como él dice? No comparto esa opinión, sin embargo, es importante poner orden, Y es lo que está haciendo, porque se entregaron concesiones en zonas desérticas, afectando el consumo humano para empresas refresqueras y empresas cerveceras. Es evidente que debe de imperar el bien público. Por lo tanto, los gobiernos federal, estatal, municipal, de cualquier partido político, tienen que prever primero el derecho humano a la vida, y en esa lógica lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es decir, a ver, empresa cervecera, empresa refresquera, ¿quieres invertir en el país? No vas a invertir en el norte donde tenemos desierto, tienes que invertir en zonas donde tenemos cuencas, donde tenemos mantos hídricos, donde podemos tener disponibilidad de agua y no vas a afectar a la población. Ese es un tema importante que está poniendo en orden el presidente. Ahora, también hay que ver otro tema fundamental. En estos lugares donde son desierto, producir 1 litro de refresco o de bebida edulcorada necesita 10 litros de agua. Entonces, son temas que tenemos que ponderar. Pero tampoco estamos, y lo quiero decir a nombre de Morena, en Morena no estamos en contra de la iniciativa privada, pero sí tenemos que poner orden. No puede prevalecer el cochupo, el interés personal, el privilegio de que un gobierno le dé a una empresa. Pongamos orden, y creo que ese es el tema que para el presidente de la República es fundamental. El tema de la inversión, Miguel. Datos. Yo de lo que digo es, hay que sentarnos para ver el presupuesto. Hay una iniciativa que ya se presentó por parte de nuestro grupo, en la cual estamos hablando de facultar al instituto que atiende todas estas tecnologías del agua para que se trate el agua de mar. ¿No? Que pues ahí está. Ya la aprobamos, ¿no? ¿Aprobamos una? No, todavía nos falta. ¿La desalinización del agua? Todavía la tenemos. Existen proyectos, el problema es que es más caro. El traslado. No, digamos, el poderlo usar, convertirlo en potable. Esto lo sé porque evidentemente en mi estado se ha valorado por mucho tiempo y entonces te hace difícil aguantar porque tienes que subsidiar mucho la tarifa. Pero pues no hay agua más cara que la que no existe. Yo sí creo que vamos valorando, pero otra vez nomás, sí enfocarnos bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Quien le hayan dado mal una concesión, quítasela, tires las facultades, claro. No hagas tanto pancho, hombre. Actúa, siguen otorgándolas. ¿Quién las otorga? El gobierno, pues ya estás gobernando tú. Hazlo bien, acaba con la corrupción y ya. El tema es que, repito, toda la industria 5%, pues. ¿No? 76% agricultura, ganadería. ¿Dónde está la inversión? ¿Y cuál sería la solución por allí? Mejoras de riego, pero hubo cambio de cultivos. Es que espérame, estás viendo la otra parte. Espérame. Ya se arrancó esto. Inversión de captación, ¿sí? Había para mucha precios y civilidad. demás, Ya se había tratado. tratamiento, mejor cultura para el consumo, mejor uso de la red y por supuesto que cambio de cultivos en algunas zonas que tienen cultivos que usan mucha agua, revestimiento de canales y mejoras en técnicas de riego. Claro que sí, todo eso incluye. Pero si tú tienes un gobierno que no solo no le dio más presupuesto, sino que le bajó presupuesto,
pues no le está dando la prioridad. Qué bueno que esto nos haga ponerlo en el centro. Ahora, otro tema, las tarifas, ¿eh? ¿Sabes que en México pagamos 4 veces menos que en España el agua, 8 veces menos que en Suecia, 10 veces menos que en Finlandia y 13 veces menos que en Dinamarca? Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se subsidia al que menos tiene, pero en muchos lugares se regala el agua. Sí, y eso hace que no se irresponsables. valore porque consumimos mucho más de lo que necesitamos. Yo creo que es un tema de todos. Pero no se ha podido medir correctamente. Ese es un tema también. Por eso vuelvo al punto de la inversión. O sea, si tú no tienes una inversión homologada y tienes estos parámetros de medición homologados, difícilmente vas a llegar a decir, sí, ahora tienes la tarifa justa. Sí, claro que se han intentado hacer aumentos escalonados, pero no se llega. No se llega porque sigues con el 40% de fuga, Sí. no se llega porque, como dice Damián, pues los usos están repartidos con estos porcentajes en donde se consume mucho más agua, y no se llega porque no se está invirtiendo. O sea, esta inversión sostenida de 50,000 millones, pues, quisiéramos verla en los siguientes presupuestos, pero así debería de ser, sostenida 20 años, no un año, no 2, 20 años. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en esto vamos a coincidir. Estos presupuestos tienen que ir a la rehabilitación de las redes de agua de todo el país, de las principales ciudades. Los presupuestos que aprobemos, que nosotros orientemos de alguna forma en la parte de la ley de ingresos y exhortar a los diputados a que lo hagan, debe de servirnos para las ollas captadoras de agua. Hay rutas donde el agua corre cuando llueve. Tenemos por el cambio climático meses completos de sequía y lluvias torrenciales. Entonces hay que lograr que en las zonas donde hay zonas desérticas, las casas, las viviendas tengan todos estos esquemas de canalización de agua y de filtro para poderlas reutilizar. Y el otro tema, hay que revisar con las concesiones de agua, porque a las empresas se les entregaron 5,500 concesiones de agua y tienen más agua las empresas refresqueras, las empresas de embutidos, las empresas de cosméticos que la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla o diversos estados de la República. Es un tema de orden integral que hay que hacerlo y que el presidente de la República está poniendo orden. Le está poniendo. Y dinero, yo creo que no. Hoy apenas se animó, bien hecho. Hay que aceptar. Eso, Qué bueno que intervenga el gobierno ya federal. que eso es una declaratoria, le faltan cosas, ¿no? Pero qué bueno que intervenga tarde. O sea, ¿en qué año van? ¿En el 4º año de gobierno? No, ya. Se les acaba de dar cuenta que el agua es una prioridad. En los 12 años del PAN entregaron 5,500 concesiones de agua. Estamos poniéndole orden al dispendio. ¿Qué Primero, hicieron eso no es ustedes? cierto, y segundo, se invertía más en agua. Pero, a ver, el problema es ahorita. Me llama mucho la atención cómo, ¿para qué querían gobernar, güey? Nomás para andarse quejando. Pues hay que gobernar para resolver los asuntos del país, hombre. La gente, yo hoy lo que diría es lo Tren siguiente. Maya. Dame un segundo. Yo lo que diría es lo Estamos siguiente. avanzando. Tenemos billones de pesos en el presupuesto. Billones, ¿eh? O sea, millones de millones. Y le dedican 30,000 millones de pesos al tema del agua. ¿Va a haber vida sin agua? Pues no, pues. No, O sea, claro. es claro. prioridad, necesitamos reordenar las prioridades. Y en lugar de andar distraídos con otros temas, enfocarnos a temas que sí puedan hacer una diferencia en la calidad de vida de la gente. Este es uno de ellos. Yo La comparto. prioridad Es un derecho es humano. el agua, sin duda. Sí. Es más que litio, más que Mira, cualquier ya cosa. mira que es importante. Ya para que yo lo diga, el agua es número uno. Agrega eso en un próximo capítulo de tu libro. Lo voy a hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Damián. Qué gusto estar acá. No, pues después qué de bueno unos que ya días con la regresó el Dream familia. Team. Gracias, mi querido Muchas Miguel. gracias. Gracias, mi querido Gracias a ti. Alejandro. Muchísimas gracias. Y vamos con más información con mi compañera Cristal Mendívil, que apenas está llegando, por eso nos estamos haciendo medio- Sí, por eso estamos hablando del libro de Alejandro. Exactamente. Adelante, Cristal, gracias.